Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como por ejemplo negar que la magia existe y hacer cosas horribles para probar que existe. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien, sean todos bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Espero que estén disfrutando este mes terrorífico, ya casi es 31 de octubre, Halloween, y con eso también ya casi acaba este mes lleno de episodios. Pues no de miedo, pero sí de cosas pues un poco aterradoras, por así decirlo. El día de hoy, de hecho, les tengo un episodio bastante aterrador y no por lo que creen, sino por todo lo que implica. Habíamos tenido ya a inicios de mes un poco sobre los vampiros, muy aterradores. Tuvimos el episodio con César sobre la inteligencia artificial y cómo usar ChatGPT. Y el día de hoy tenemos otro episodio un poco más de historia. No hicimos ninguna prueba con un software raro ni nada por el estilo, pero sí son historias bastante aterradoras, como les decía, no tanto por el hecho de las personas en las que están involucradas en las historias, sino por todo lo que conlleva y las acciones que se tomaban hace mucho y que todavía en algunos lugares se sigue creyendo y denigrando a las personas por esto. Como ya leyeron en el episodio, bueno, el título del episodio se llama Brujas y Brujas porque vamos a hablar hoy sobre 3 brujas famosas de la historia, de la historia en general. Y es que, vaya, desde hace siglos prácticamente se ha creído en la historia en seres, más que en seres, en personas que utilizan la magia, ¿no? Y el episodio no trata sobre la magia, ni los tipos de magia que hay, ni cuáles son las distintas supersticiones, rituales, tradiciones que se manejan con este tipo de magia, sino simplemente decir que a lo largo de toda la historia de la humanidad es algo inherente a la humanidad, la creencia de supersticiones y por ende de la magia, ¿no? O sea, supersticiones como seres más allá de nuestra comprensión, seres que nos crearon, que las personas somos capaces de contactar a esos seres, que las personas somos capaces de, tal vez no contactar a esos seres, pero sí de tener cierto misticismo, contacto con otras realidades más allá de lo que vemos, ¿verdad? Entonces, la magia es algo, les digo, que ha estado desde el inicio de la historia de la humanidad, las supersticiones, las creencias, y muchas veces cuando cierto grupo de personas cree diferente a otro cierto grupo de personas, se generan conflictos. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo es que estas personas se vieron afectadas por justamente este conflicto en las creencias. Especialmente en mujeres que se vieron afectadas, como dije, por este conflicto de creencias. Y es que las mujeres siempre han sido, y va a ser fuerte lo que voy a decir, pero es una realidad. Las mujeres siempre han sido usadas como chivo expiatorio por distintos motivos. Y durante los siglos 14 a 15, un poquito del 16, muchas mujeres, debido a estas creencias que se tenían, fueron pues asesinadas. Esa es la palabra, o sea, murieron. Fueron asesinadas en esta cacería de brujas, prácticamente. O sea, la palabra misma lo explica. Mujeres que eran, y personas, no solo mujeres, personas en general, pero las que se vieron más afectadas fueron las mujeres. Definitivamente fueron las mujeres, ¿verdad? Pero prácticamente la cacería de bruja era buscar indicios de que una persona practicaba estos actos de brujería. Y ahora, eran actos que no eran como tal de brujería, sino muchos actos eran curaciones tradicionales, más allá de embrujos y perversiones, eran cosas pues muy normales de, mira, tómate esta medicina, úntate esto, ponte esto, reza esto, haz aquello. Que les digo, no son cosas de magia tal cual per se, sino más bien tradiciones que en los pueblos, que si tú vas a un pueblo un tanto alejado de las ciudades, te vas a topar con muchas de estas tradiciones, que inclusive gente de las ciudades tienen estas tradiciones. Pero hace mucho tiempo se creía, o más bien se decidía que estas tradiciones en especial estaban mal, ¿verdad?
Así que el día de hoy, como les digo, tenemos 3 casos de personas, mujeres, que fueron enjuiciadas por ser brujas, ¿verdad? Y con este episodio también vamos a cerrar este mes de Halloween, así que espero que les guste y vamos con el primer caso. Y para no quedar mal con la tradición, vamos a poner música tenebrosa. Muy bien. El primer caso es sobre Elizabeth Sawyer. Elizabeth Sawyer, antes de hablar un poco de Elizabeth Sawyer, volviendo a esto de la casa de brujas, muchas mujeres fueron asesinadas en promedio, y este número no me consta, más de 80,000 personas fueron condenadas entre los años 1500 y 1600 por brujería. Ahora, ¿qué se consideraba para que alguien estuviera haciendo brujería? Lo que se les venga a la mente. O sea, la verdad es que era una acusación pues seria que cualquier persona le podía hacer a alguien más, así como, oye, me viste feo y me enfermé, bruja. Oye, no ha llovido y creo que esta persona es la culpable por la que no ha llovido, bruja o brujo. Hoy no salió el sol tanto como debió de haber salido, como salió en los últimos días, creo que es esta persona, bruja o brujo. Y hubo muchas cosas en esos tiempos. Si recuerdan la pequeña edad de hielo de la que hablé en Un año sin invierno, en ese episodio, vayan a escucharlo si no lo han escuchado, en el que pues prácticamente, más bien un año sin verano, perdón, era un año sin verano donde todo el año fue invierno. Bueno, vayan a escuchar ese episodio. Podía culpar a alguien por eso, que hubiera la peste negra. Si alguien se enfermaba de peste, podías culpar a alguien por eso. Si te morías de hambre, podías culpar a alguien por eso. A las mujeres se vieron más afectadas porque eran, digamos, que el eslabón más débil dentro de esa sociedad, ¿no? O sea, si una mujer tenía gatos, podías decir que era bruja. Si una mujer tenía bigote, podías decir que era bruja. Si una mujer flotaba en el agua, paréntesis, me refiero a flotar en el agua, que cuando las enjuiciaban de bruja y las mandaban a hacer estos, se les llaman juicios de Dios. No, juicios de Dios, prueba de Dios, creo. No me acuerdo de la palabra. Prácticamente es de poner a prueba a alguien. Si funciona, o sea, si pasa la prueba es porque Dios dice que es buena persona. Si no pasa la prueba es porque Dios dice que es una mala persona. Y hay pruebas como la prueba de fuego, la prueba del agua. O sea, la prueba del agua es prácticamente te echan al agua, o sea, atada. Y si flotas y vives es porque eres bruja. A eso se refieren con si una mujer flota. Si te hundes y no sales porque estás atado, pues eres una persona normal, entonces te sacan, aunque muchas veces cuando te sacaban ya estabas ahogado, ¿verdad? Sí, o sea, algo así de esto no tiene sentido, ¿verdad? O sea, voy a hacer un episodio especial sobre eso, se me fue el nombre, tienen un nombre en especial, no me acuerdo si eran pruebas de Dios o juicios de Dios. Son bastantes, en todas las culturas lo tienen, no solo en las culturas cristianas antiguas, en bastantes culturas tienen esta prueba de que voy a dejar hacer esto o esto. Si pasa el resultado A es porque Dios quiere que te salves, si pasa el resultado B es porque de hecho Dios nos está diciendo que eres culpable. También si una mujer tiene una marca de nacimiento extraña, un lunar raro, o si era rara en general, o sea, si alguien te acusaba de algo, por lo más mínimo que fuera, había comunidades, sobre todo en Europa, esto fue más en Europa, donde te trataban, te aislaban y se portaban muy crueles contigo, ¿verdad? Esto ocurrió más en en los países de Alemania, España, Inglaterra, bueno, el Reino Unido, en la colonia inglesa, vaya, también ocurrió mucho. En México, y creo que en México, Nueva España, todo lo que era la América del Sur, casi no había registro. Sí, hay muy pocos, o sea, a comparación de lo que había en Europa, que era prácticamente salías y estornudabas y te decían que eras una bruja o un brujo. Y a comparación en América no había, la verdad es que este tipo de enjuiciamientos, ¿verdad? Pero volviendo al tema, había un gran sesgo, ¿no? Y justamente Elizabeth Sawyer fue una mujer que sufrió de esto. Ella nació en 1572 en una pequeña parroquia en el pueblo de Edmonton, al norte de Londres.
ella era una mujer marginada y aislada. Además, no, digamos que tenía un físico que no le ayudó tanto en ese momento, pues era una mujer encorvada, torcida, tenía un solo ojo y también tenía una actitud fuerte, ¿no? O sea, supongo que era una persona, pues como les dije, era una persona aislada. A ver, no, sí, tenía un físico, digamos que no desagradable, pero no era estéticamente bello, pero la mayoría de la gente no era estéticamente bella en ese momento. O sea, no había estándares de belleza sí había estándares de belleza, pero solamente eran alcanzadas por las personas de la realeza. Entonces las personas de clase obrera, trabajadora o baja, en ese momento no existían las clases sociales, o sea, o eran reyes o eras pueblerino. Los pueblerinos pues en realidad se arreglaban dentro de lo que cabía, pero tampoco se arreglaban tanto, ¿verdad? O sea, era muy normal que la gente les faltara un ojo, que estuvieran chuecos, que se hayan roto una pierna y se hayan sanado y tuvieran que cojear. O sea, era muy normal que la gente estuviera con este tipo de aspectos que justamente tenía Elizabeth. Ahora, no la empezaron a enjuiciar por eso, más bien, sino porque Elizabeth en algún momento, y aquí es donde empieza la historia trágica, tuvo una pequeña discusión inofensiva con su vecina, que se llamaba Agnes Radcliffe. Elizabeth una vez amenazó a Agnes con hacerle daño por haber golpeado a su cerdo. O sea, Agnes golpeó al cerdo de Elizabeth con un palo. Elizabeth se dio cuenta y dijo, oye, si lo vuelves a hacer, vas a ver, te va a ir muy mal. Una amenaza no normal, porque no hay que amenazar gente, pero que en una discusión supongo que alguien diría de que, hey, no te metas con mis cerdos, ¿qué les estás haciendo? Si lo vuelves a hacer, te va a ir mal. Desafortunadamente para Elizabeth, Agnes le fue mal, y no por culpa de Elizabeth, sino porque, pues, los 1572, bueno, no eran 1572, porque pues eran los 1500, y Agnes se murió a los 4 días, después de esa pequeña discusión. Sí, o sea, una enfermedad extraña, Agnes ya podía estar enferma, podía haber pasado cualquier cosa, o sea, era los 1500 en Inglaterra. Podía pasar cualquier cosa, te podías morir de lo que sea. A Agnes le pasó eso, y para la mala suerte de Elizabeth, le echaron la culpa, ¿verdad? Dijeron que Elizabeth había hecho brujería para que Agnes muriera. Y eso fue suficiente para enjuiciarla. De hecho, le empezaron a poner más cargos. Por ejemplo, haber matado a unos niños. Sin pruebas, nada más dijeron, y esta morra también mató a unos niños del pueblo. Porque Inglaterra 1500, los niños se mueren. Y fue llevado a juicio, donde el juez, pues, probó que era inocente de que los niños habían muerto, pero no pudo llegar a un veredicto sobre si de verdad había matado a Agnes o no. Entonces, como el juez no pudo determinar si la había matado o no, llamaron a varias mujeres para que registraran a Agnes y encontraran justamente una de estas marcas. Las que les dije que si tienes un lunar, que si no sé qué, bla bla bla. Y encontraron justamente una marca de Agnes, una mancha en la piel, donde decían que era la marca de la bruja o del diablo. Y decían que a través de esa marca el diablo había chupado su sangre. Ahora, una vez bajo custodia, y aquí viene el giro argumental que tanto estaban esperando. Una vez que le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes una marca del diablo, donde el diablo te chupa la sangre. Elizabeth, fue puesta bajo custodia. Fue con el reverendo Henry y le preguntó, oye, ¿es verdad todo esto? Y Elizabeth dijo que sí. Y aquí está el giro argumental. Resulta que Elizabeth confesó que ella era visitada justamente por un demonio en forma de perro llamado Tom. Y este perro era el que la seducía para que se sometiera a el diablo. Y que justamente el diablo había encontrado en ella un blanco fácil para hacer blasfemias y juramentos, y que con eso podía causar una desgracia. Y gracias al poder del diablo, podía causar todas estas desgracias a quienes la maltrataban. Y pues confesó justamente que el diablo quería su alma, y que él le daba su sangre para pues llegar al acuerdo, ¿no? Y así poder cumplir todas las amenazas.
porque si no lo hacía, el diablo iba a despedazarla. El reverendo se quedó boquiabierto porque fue como, güey, qué pedo, no pensé que te fueran a... O sea, no pensé que fuera a decir eso. Ni yo pensé que fuera a decir eso cuando estaba leyendo esa historia y pues eso fue suficiente para condenarlo a muerte. Así que el 19 de abril de 1621... No, 1621 no vivió tantos... Ah, sí. 1621 fue declarada culpable y posteriormente la ahorcaron en el centro de Londres a los 49 años. Así que esa fue la historia de Elizabeth Sawyer. Creo que esta fue una de las más impactantes porque, pues justamente ella dijo que sí. Yo pensé que iba a decir que no. Cuando leí la historia fue que pobrecita, la están enjuiciando, es solo una vecina retraída, de seguro esta Agnes fue una mala vecina por golpear al cerdo de Elizabeth. Oye, resulta que sí tenía un pacto con el diablo. Ahora, esta, y se los puse justamente al principio porque esta es la historia de... esta es la historia, creo que, digamos que la única donde de verdad veo que la bruja, entre comillas, confiesa haber hecho un pacto con el diablo. Lo más probable es que sea mentira. Lo más probable es que Agnes dijo, me cagan todos, me están culpando que estoy con el diablo por una marca en la piel. Ya, me vale madre, sí lo hago. Es más, siento que fue hasta una burla de que, güey, están todos locos. Sí, yo soy una bruja y sí, hago esto con el diablo. Tal vez la señora estaba mal de la cabeza. Yo creo que fue más hartazgo. Creo que fue que, güey, tengo 49 años, no sé qué tanto vaya a vivir. Mi vecina, a la que odiaba, se murió. Lo más probable es que yo me muera. Sí, al diablo con el diablo. El diablo me visita. O sea, yo siento que eso fue lo que hizo. Porque pobre Agnes no estaba haciendo nada. Literalmente no hizo nada más que amenazar a una persona que no era amenaza. Yo siento que se estaba defendiendo. Estaba defendiendo a sus pobres cerditos. Es como, oye, si vienes a patear a uno de mis cerdos con un palo, me voy a defender y te voy a decir, hey, púdrete. Digo, no quiero que te mueras, pero hey, te moriste, no es mi culpa. Así que la moraleja es no patees los cerdos de los demás, porque puedes morir a los 4 días. Y espero que, les dije, esta historia las puse porque es la única de las que tengo donde la bruja, bueno, no bruja, la persona confiesa haber hecho algo. En las otras 2 historias se van a dar cuenta que es más un poco las acusaciones fuera de contexto. En esta fue súper fuera de contexto porque aparte le querían enjuiciar unos niños que no mató. Y porque estoy muy seguro, obviamente no hizo un pacto con el diablo, pero la gente veía como, oye, tienes una marca, estás rara, te falta un ojo, claro que eres una bruja. Y es como, güey, no soy una bruja, solo soy una vecina que quiero que me dejen en paz. Eso es lo que le pasó a la pobre Elizabeth Sawyer, pero en este podcast hablamos de tu historia, para que sea recordada. Ahora, el segundo caso es un caso un tanto más interesante porque es la primera mujer, spoiler alert, ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts. No la primera ejecutada en la colonia, en las colonias en general, sino la primera en la colonia de Massachusetts. De hecho, creo que fue como la segunda. O sea, mataron a una señora y luego la mataron a ella y era como la segunda. Y esta historia es la de Margaret Jones. Ahora, Margaret Jones nació en 1613, como les dije, en la colonia de Massachusetts, o sea, en el ahora Estados Unidos, y ella era una matrona estadounidense. Que es una matrona, es alguien que ayuda en el parto, al momento del parto, en los pueblos, de distintas maneras, ya sea recibiendo el bebé, antes en los dolores de parto, después cuando ya nace el bebé. Hace muchas cosas, sé que se les conoce de muchas maneras, pero prácticamente era una persona que ayudaba a las mujeres a dar a luz. Y los remedios que usaba para los distintos dolores que tienen las mujeres al momento de dar a luz, pues eran un tanto medicina tradicional. Y eso fue suficiente para que la acusaran de brujería. Ahora, lo interesante aquí son las personas que están involucradas en justamente el caso de Elizabeth Jones, que fue uno de los más anotados, por así decirlo, de las brujas, ¿verdad? El primero, las 2 personas importantes, además de, dije Elizabeth Jones, ¿verdad? Margaret Jones, perdón. En el caso de Margaret Jones,
Las dos personas importantes son el gobernador John Winthrop y John Hale, que en ese momento era un niño de 12 años. Me voy a centrar primero en John Winthrop. John Winthrop era, como dije, el gobernador de ese momento de la Corte General de Massachusetts, y él juzgó y condenó a Margaret Jones por brujería. Ahora, según lo que dice el diario de Winthrop, acusaron a Margaret y su marido, Thomas, de haber sido o hecho actos de brujerías. Aunque Thomas, si fue acusado, no fue condenado. Le echaron más la culpa a Margaret, y las pruebas contra ellas fueron, y esto lo saco directamente del diario de Winthrop, punto número 1 es que se describió que tenía un tacto tan maligno que muchas personas, hombres, mujeres, niños, o lo que acariciaba o tocaba con algún afecto desagrado, tenían sordera, vómitos, dolores o enfermedades violentas. O sea, prácticamente el punto número 1 era que esta morra tocaba a alguien y o se movitaba, o se cagaba, o o estaba sordo, o tenía alguna enfermedad. Punto número 2. Practicaba la física. Así dice tal cual. Practicaba la física. Y sus medicinas eran cosas que, según esto, eran inofensivas, pero tenían efectos violentos. Punto número 3. Acostumbraba a decir a los que no hacían uso de sus medicinas que nunca se curarían. Por lo tanto, sus enfermedades y heridas continuaban. Recaían con recaídas en contra del curso ordinario y más allá de la aprehensión de todos los médicos y cirujanos. Punto número 4. Algunas de las cosas que predijo se produjeron en consecuencia. Otras las contó como discursos secretos de los que no tenían medios ordinarios para llegar al conocimiento. Punto número 5. Tras buscar se vio que tenía una teta aparente. No sé exactamente qué es una teta aparente, pero aquí dicen tan fresca como si la hubieran succionado recientemente y después de haber sido explorada. Al manipularla se marchitó y comenzó a salirle en el otro lado. O sea, Margaret tenía algo. Y punto número 6 y el último, y es que aquí ya había sido enjuiciada y condenada. El punto número 6 habla sobre que ya en la cárcel, en plena luz del día, sentada en el suelo, con la ropa puesta, se vio en sus brazos un niño pequeño que salió corriendo hacia otra habitación. El niño pequeño. Un oficial vio al niño, lo siguió y cuando llegó vio que se desvaneció. El mismo niño fue visto en otros 2 lugares con los que ella tenía relación, y una criada que lo vio cayó enferma sobre él y fue curada por la mencionada Margaret, que utilizó medios para emplearse con ese fin. Ahora, hay que retomar los puntos. O sea, el punto número 1 es que decían que esta mujer tocaba a alguien y el vato se vomitaba, o la mujer se vomitaba, o era sordo, o se guacareaba, o se cagaba, o le dolía algo, ¿verdad? O sea, eso pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Número 2, practicaba la física. O sea, es como, güey, ya, esta morra, ¿qué está haciendo? Está sacando las leyes de Newton, está loca, es una bruja. Prácticamente era eso. O sea, eran colonias muy cerradas, no creían mucho en la ciencia. He escuchado podcasts sobre el tipo de gente que llegó a las colonias y digamos que eran, se puede decir que eran así, unos extremistas religiosos. Era lo peor de Inglaterra. Vaya, contexto un poco así resumido, sacado muchos detalles. Las colonias, la gente que mandaron a Inglaterra, eran colonias, eran gentes que en Inglaterra los odiaban. O sea, eran güeyes de que estos güeyes son unos mamones de primera. Están tan apegados a la religión y se creen tantas cosas de que, güey, vamos a mandarlos a la chingada a otro continente. Y así lo hicieron. Y hay muchas historias de los cuáqueros y de los puritanos y de todos estos güeyes que en Inglaterra ya estaban hartos, además de que hubo una guerra religiosa y los tuvieron que expulsar. Pero es como en Inglaterra, que si de por sí ya eran muy creyentes y ya mataban brujas, es como, güey, estos güeyes son 10 veces peor, sácalos a la chingada de aquí, que se vayan a otro lado. Y estos güeyes decidieron formar una ciudad y ahora es Estados Unidos. Tiene mucho sentido. Pero eran güeyes sumamente cerrados que no creían en nada más que lo que ellos decían que era importante. Entonces, si tú practicabas la física o cosas médicas que si funcionaban era de que bruja y si no funcionaban bruja,
Bueno, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? La número 3 era que si decían que si no que ella decía que si no te tomabas sus medicinas no te ibas a curar. Pues güey, pues te está diciendo que si no te las tomas no te vas a curar. Te está diciendo que te las tomes. Y estos güeyes de que no, güey, es que me estás maldiciendo al decirme que si no me las tomo me voy a morir. Yo me voy a curar porque pues me curo solo sin tus medicinas. Y sorpresa, no se curaban y la culpaban de eso. El punto número 4... sabía más de lo que debía saber, porque pues según ellos una mujer no podía saber mucho. Punto número 5, tenía una teta aparente. No sé exactamente qué es eso, pero quiero suponer que era algo en su cuerpo que tal vez no debía de estar ahí o no era común que a las mujeres les saliera. Tal vez sí era más común porque no tenían tantas medicinas, pero pues simplemente era algo que vieron raro y dijeron esto también es cosa de las brujas. Ahora, el punto número 6 es quizá el más importante porque esta fue la razón principal por la que la acusaron y la declararon culpable y aparte luego la colgaron. Bueno, esa era la condena. Y es que el punto número 6 dice que ya en la cárcel, sentada en el suelo, tenía en sus brazos un niño pequeño que sacó de quién sabe dónde. El niño salió corriendo. Un oficial que atestiguó todo esto siguió al niño a otra habitación y se desvaneció. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí hay un personaje interesante. Y es que esto que acabo de mencionar, lo del niño, era un método utilizado en el libro Cazador de Brujas, que fue puesto por el general inglés Matthew Hopkins. ¿Quién es Matthew Hopkins? Es el cazador de brujas por excelencia. Este güey es el responsable principal de decir qué cosa y cómo debes matar a una bruja. O sea, el vato decía, esta mujer huele feo, esta mujer tiene bigote, esta mujer no tiene bigote, o no mujer en general, esta persona, pero luego se ensanchó más hacia las mujeres. Esta mujer si tiene esto, haz esto. Una manera para probar que es una bruja, haz esto. Una manera para hacer no sé qué, haz esto. Las quieres destruir, haz esto. Las quieres no sé qué, haz esto. Y el vato lo hizo, o sea, el vato vivía en Inglaterra, puso este libro, y este libro lo sacó un año antes de que enjuiciaran justamente a Margaret Jones. O sea, el vato sacó el libro, se hizo súper bestseller en todo el mundo, bueno, en todo el mundo, pero en Inglaterra y en las colonias, y fue que, güey, lo necesitamos este libro para descubrir si hay brujas. Y los güeyes enjuiciadores se volvieron locos. Y ahora, en el libro, justamente, Hopkins menciona que hay una práctica de vigilia, o de vigilancia, en el cual al acusado se pone en una posición específica, que generalmente es una posición de piernas cruzadas, durante 24 horas. Y lo tienes que observar. Cuando haces esto, la persona, si es una bruja o un brujo, después de 24 horas le va a aparecer un diablillo, o sea, un demonio chiquito, y va a llegar con esa persona y se va a querer alimentar de esta persona. Y es que se supone que el diablillo depende de esta persona bruja para su sustento diario, ¿verdad? Entonces cuando a Margaret Jones se le vio que llegó un niño y luego el niño desapareció, dijeron, es el diablillo, es esto, o sea, aquí lo dice, no digo mentiras, lo está diciendo Matthew Hopkins, el super cazador de brujas reconocido en todo el mundo. Y pues prácticamente como él lo decía, fue que esta morra es una bruja, bueno, esta señora fue una bruja, y la mataron. Dice también aquí el juez, el gobernador Winthrop, que cuando la ahorcaron hubo una gran tormenta que derribó muchos árboles. Ahora, también Winthrop menciona que cuando se enjuiciaron a Margaret, su comportamiento, o sea, el de Margaret, fue muy destemplado, mintiendo y criticando al jurado y a los testigos. Obviamente, Winthrop, la estás enjuiciando de muerte por algo que no tiene nada que ver. O sea, imaginen el terror que sentía justamente Margaret. Claro que se iba a poner a decir pestes de todo, del jurado, del juez, de cómo es que estaban mal. O sea, le están diciendo que esta mujer, nada más por ser curandera, por ser una matrona más bien, y haber ayudado a dar a luz a muchos niños de la comunidad, le están diciendo que es una bruja. No mames, o sea, no mames. Claro que te dan miedo, es como, güey, qué impotencia que no puedes hacer nada más que echarle un maleficio o algo, no sé. O sea, yo si estuviera en esa situación también diría, ¿saben qué, güey? O sea, no puedo hacer nada, pues sí, soy una
pinche brujo, ojalá y todos se vayan al infierno. O sea, esas serían mis últimas palabras si me hicieran eso. Es como, güey, a ti, tú te vas a hacer en un sapo, tú te vas a hacer en un cochino y tú, güey, pues vas a quedar igual de baboso. Así, eso les diría. Ahora, otro interesante pero otra cosa que pasó después de la muerte de Margaret Jones es que su esposo Thomas, él no fue condenado a muerte. A él lo liberaron de la cárcel, o sea, estuvo en la cárcel y fue que, bueno, güey, pues tú no, en realidad, tu esposa era la culpable, tú solo eres un, pobre, pues no eres nada importante, largo. Así que el güey salió de la cárcel e intentó salir de la colonia en barco. El barco se llamaba Welcome, o Bienvenido. Y cuando llegó al barco, se supo que el barco tenía problemas en la carga. O sea, tenía una carga muy pesada, así que el barco se ladeaba. Tenía problemas para mantener un buen equilibrio. Luego se supo justamente que Thomas estaba en este barco y que su esposa había sido condenada por bruja. El capitán del barco decidió que Thomas lo detuvieran y lo regresaran a la cárcel. Y cuando lo regresaron a la cárcel, el barco se volvió a enderezar inmediatamente, porque pues eso obviamente pasa. En ese momento la gente era muy supersticiosa. Ahorita la gente es muy supersticiosa. O sea, obviamente no pasó. Toda esta historia es falsa. Y pues el pobre Thomas, hasta aquí llega lo que se sabe de Thomas. Ahora, ¿recuerdan a ese niño que mencioné de 12 años, a John Hale? Bueno, cuando John Hale tenía 12 años, él atestiguó junto con otros vecinos lo que pasó y visitó justamente a esta Margaret Jones en la cárcel. Les mencioné que había dos personas, ¿verdad? John Hale, el niño de 12 años, y Withrop, el gobernador, quienes habían anotado, o más bien dejado registro sobre este caso en particular. Bueno, John Hale creció tiempo después y se convirtió justamente en alguien muy importante en la sociedad, en un juez, de hecho. Y él se volvió en uno de los jueces de las brujas de Salem. Así que el güey atestiguó desde niño cómo era enjuiciar a alguien por brujería. Y el güey escribió en sus memorias, o sea, todo lo que se tenía que hacer, cómo es que sus vecinos, habían sido embrujados justamente por Margaret Jones. Y el güey estaba muy a favor de enjuiciar a la gente por brujería, hasta que a su esposa la culparon de brujería. Y el vato fue que, espérate, ¿cómo que mi esposa es bruja? Y ahí fue cuando decidió poner, como que ser un poco más suave. Y decir, oigan, estaba jugando, en realidad, esto de las brujas es mentira. El güey, a partir desde que se enjuiciaron a su esposa no murió, no la condenaron, no la enjuiciaron, de hecho, nada más como que la acusaron de brujería. El vato empezó a ser un poco más flexible y eso ayudó también a poner fin al proceso de la casa de brujas. Pero pues así es la cosa, generalmente no te importa hasta que te pasa a ti. John Hale, déjame decirte, John Hall, déjame decirte, púdrete. Espero que te estés pudriendo. Y Withrop, espero que también te estés pudriendo. Son unos malditos. O sea, por culpa de ustedes. Bueno, sí, por culpa de ustedes muchas mujeres sufrieron. Y esta es la historia de Margaret Jones. Ella nunca aceptó haber hecho algo de este tipo de brujerías. Como les dije, a diferencia de la primera, ella solo era una mujer que estaba haciendo, de hecho, cosas buenas por los demás. O sea, ella era una matrona. No sé si hizo algo malo, pero no estaba haciendo nada malo de brujería. O sea, no estaba haciendo nada, hechizos, o más bien no estaba afectando a la gente. O sea, solamente estaba haciendo su chamba. Déjenla chambear. Literalmente fue como, güey, déjenme chambear. Y luego fue de que, chambear, ¿qué es eso? Y la enjuiciaron. Y con esto llegamos al final de la segunda historia. Díganme si lo están escuchando en YouTube, ¿qué opinan? Pónganme sus comentarios. ¿Ustedes qué creen de todo esto? Si me están escuchando en Spotify, vayan a YouTube y escúchenlo. Me encuentran como Soy Francisco René, todo pegado, por favor. Y ahora, el tercer y último caso muy padre, y no por lo que pasó, bueno, sí por lo que pasó y ahorita van a ver. Este caso me gustó mucho y es sobre Alice Keiteler.
Ahora, Alice Keiteler, no sé si está bien dicho su apellido, Keiteler. Voy a decir Alice nada más. Alice fue la primera mujer condenada por brujería en Irlanda. Y de hecho creo que fue de las primeras mujeres en general condenadas por brujería en Europa. O sea, esto es antes de lo que le pasó a esta Margaret Jones. Definitivamente fue antes. Y creo que también fue antes... No, esto fue muchísimos antes desde los otros dos casos. O sea, esto fue prácticamente 200 años antes. Y es que... 300, o sea, fue bastante. Ahora, otro paréntesis, a las brujas sí se les condenaba desde antes. La cacería de brujas fue, digamos que un periodo donde se empezó a enjuiciar a la gente de brujería. Pero antes no se hacía tanto. Y ahorita van a ver una diferencia muy grande. Pero ella fue la primera mujer condenada de brujería en Irlanda. Que, spoiler, no murió. Pero ahorita van a ver lo que pasó. Dame Alice Keiteler. Dame porque era una dama, o sea, era alguien de una familia rica. Ella venía de una familia rica. Vivió en Irlanda en el siglo XIII. En el condado de Kilkenny. Era una mujer rica antes de casarse porque era hija de un banquero adinerado. Y ella, un fun fact de su vida, tuvo 4 esposos en 22 años. Porque ella, pues no hay una foto de ella, pero supongo que rompía corazones, ¿verdad? Ahora, no hay mucha información sobre su vida antes de sus matrimonios, como que su vida temprana no hay mucho, solamente que era una hija de un banquero. Y en el año 1280, Alice contrajo matrimonio con un rico comerciante y prestamista llamado William Outlaw. Mi inglés no es tan bueno, pero Outlaw. William, sí. Con él tuvo su primer y único hijo biológico, que también se llamaba igual que su padre, William, y que tiempo después el hijo se volvería alcalde del condado donde vivían, Kilkenny. Su relación con él solo duró 5 años con el esposo debido a que murió. O sea, el señor se moría. Que recuerden, Europa... Generalmente vivir en Europa en la Edad Media no era un buen día. O sea, te morías por cualquier cosa. Así que con ese señor solo vivió 5 años. Estuvo bien. Y después, cuando murió el señor, tiempo después, se casó con otro señor en el año 1322 que se llamaba Adam Blond de Callan. Este señor, más allá de un prestamista, era un usurero. Y se cree que con él estuvo 7 años juntos. Solo que Adam Bloom de Callan ya contaba con otros hijos de un matrimonio previo. ¿Qué es un usurero? Se preguntarán. Es alguien que te presta dinero o te compra tus cosas o lo que sea. O sea, tú puedes llegar con un usurero y oye, préstame dinero, te dejo a cambio esta cosa, te dejo a cambio aquello, lo que sea. Y cuando tú intentas recuperar lo que dejaste como garantía, te cobra intereses exagerados. O sea, si me dices, ¿sabes qué? Un usurero lo que haría es como, güey, dame 10,000 pesos, necesito salir de este atorón, te dejo mi reloj, es como, va, está bien, vuelve, pero cuando regreses me tienes que dar 20,000 pesos. Es como, güey, es el doble de que sí, pero si lo quieres, aquí lo tengo. Eso es lo que hace un usurero prácticamente. Hacen muchas otras cosas, pero eso es prácticamente lo que hacen. Ahora, este segundo matrimonio se creó un chisme y es que se les acusó de haber, tanto Adam como Alice, haber trabajado juntos para matar al primer esposo. Aunque esto justamente eran chismes y envidia de la gente, porque Alice era una mujer rica y no había tantas personas ricas y es como, güey, maldición. Ahora, como les dije, este matrimonio duró solamente 7 años y se murió y luego se volvió a casar. Alice, este ya es su cuarto matrimonio, recuerdan, su tercer matrimonio, perdón. Este era su tercer matrimonio, recuerden que les dije que eran 4. En 1307, justamente después de la muerte de su segundo esposo, se casó con un terrateniente, Richard de Valle, como se diga. Terrateniente era dueño de muchas tierras y él también tenía unos hijos de otro matrimonio. Estuvo con él prácticamente otros 7 años y aquí, cuando se murió su esposo, porque este también se murió, o sea, todos sus esposos están muriendo, ¿qué pedo? Cuando se murió su esposo, inició un proceso, este tercer esposo, inició un proceso contra sus hijastros, los hijos de este güey, de Richard, para que le dieran su dote de viuda.
Y es que se peleó, lo consiguió, y esto digamos que causó como un cierto recelo y enojo entre sus hijastros, porque ese dinero pues en realidad era para... O sea, se lo iban a quedar los hijos, la morra fue que denme mi dinero de viuda, se lo tuvieron que dar, y los hijos fue que güey, ese dinero era nuestro. Ahora, ese fue uno de los problemas que tuvo con los hijastros de sus exparejas, pero el verdadero problema fue con el último con el que se casó. Y es que en 1309, después de la muerte de su tercer esposo, se casó con un señor apellidado Poer. Con él duró 8 años. Y es que cuando Poer se murió también, pues no sé si la señora de verdad está matando a estos güeyes o si en realidad tenías una muy mala calidad de vida en Irlanda de los 1200, 1300. Yo quiero creer que de verdad tenías una muy mala calidad de vida, o que ya eran señores grandes y que ella en realidad se casaba con señores grandes. No lo sé, vamos a darle el beneficio de la duda. El punto es que se murió el señor, y cuando este señor cayó enfermo, cambió el testamento para que le beneficiara a su esposa, bueno, a esta Alice, y al hijastro, al primer hijo de Alice, ¿verdad? Y obviamente a los hijastros de Poer, que se llamaba John, de John Poer, no les pareció nada bien. Y ahí fue cuando empezaron esos rumores de que una recamarera, o sea, una criada de la familia, afirmó que el padre le había dicho que lo habían envenenado, lo que para sus hijos les resultó suficiente para tomar acciones contra Alice y acusarla de que ellos habían envenenado, o que ella, había envenenado al señor para quedarse con la herencia. El señor murió tiempo después. Los huérfanos, ahora huérfanos, bueno, pues no eran huérfanos, tenían a la madrastra, pero los hijos de Poer se juntaron con el resto de los demás hijastros que había tenido Alice, y todos se fueron contra ellas y la acusaron de haber asesinado a los demás padres mediante magia y hechizos. Y ahora, aquí hay un contexto muy grande para aclarar. En ese momento, en el siglo XIII, en Irlanda, que creo que ya era siglo XIV de hecho, en Irlanda había términos usados para distintas cosas, pero era la misma palabra. Poisoner era envenenador, pero también era sinónimo de alguien que hace pociones, o sea, una bruja o un brujo. Y el país era católico, y había distintos delitos que eran parecidos, pero no eran los mismos. Y esto lo van a escuchar durante todo el resto de la historia, pero había delitos de brujería y delitos de herejía que no eran las mismas cosas. Ser hereje era prácticamente... Tal vez vayan a salir algunos tecnicistas que van a decir, no, hereje significa exactamente esto, porque viene no sé qué, y ser hereje es prácticamente no creer en la religión. O sea, si tú crees en la religión católica, ser hereje es creer en la Wicca, ¿no? O en la astrología, o cualquier otra cosa. Que ahorita mucha gente cree en eso, pero pues ya no te andan acusando de hereje. Pero si quieres ser estricto, o sea, ser hereje es creer en otra cosa y no creer en la iglesia. Y la brujería es prácticamente hacer brujería, ¿verdad? Y es que en ese momento mucha gente se creía que tenía poderes. O sea, la gente creía que tenía poderes. Que les digo lo que decía al principio del podcast. O sea, una cosa es estar con el diablo y otra cosa es tener como poderes de curación, sanación, levitar, o sea, leer el futuro, curar a la gente, les digo, con cualquier cosa. Eso podía hacer una bruja o alguien con magia. Y otra cosa era adorar al diablo. Entonces antes estas cosas no estaban relacionadas. O sea, ser brujo o ser bruja no necesariamente era adorar al diablo o ser hereje, ¿verdad? O sea, y estoy muy seguro, porque siempre ha sido así, que las cosas estaban mezcladas. Tú podías ser un católico o un creyente de la iglesia y aparte hacer este tipo de cosas. ¿Cuándo se volvió muy puritano? Cuando hicieron la brujería herejía. O sea, si combinas las cosas, si tú dices hacer brujería es ser hereje, entonces es del diablo. ¿Por qué hereje? Porque haz de cuenta que para ser hereje es adorar al diablo. No necesariamente adorar al diablo, pero es no creer en lo que tú crees y por ende crees en otra cosa o te dejas llevar por cosas malignas
Y digamos que cuando combinaron estas cosas de herejía y brujería, dijeron, ¿cómo lo combinamos? Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la brujería es invocar poderes del diablo, ¿verdad? O sea, de Satanás o de quien sea. Porque los únicos poderes que puedes tener la única persona que puede curar es Dios. Ese era, digamos que la lógica que usaron. No digo si está bien o está mal, solamente les estoy explicando la lógica que usaban, por ejemplo, los puritanos. Los que condenaron a Margaret Jones, que ellos ya eran, digamos que un extremo muy radical y ya habían pasado prácticamente 200 años desde este primer juicio de Alice, ¿verdad? Ya habían combinado estos términos, pero en ese momento, pues los delitos de brujería y herejía no estaban relacionados. Listo, cierro contexto. Ahora, los hijos de Alice pedían justicia y fueron con el obispo de Ossory llamado Richard Ledred. Este es un personaje, y es que este fue un dolor de cabeza. El obispo Richard Ledred era un hombre horrible, por no decir otra palabra, justiciero entre comillas. Era un hombre terco, o sea, era un hombre que a quién podría referenciar con alguien en la actualidad. O sea, era un hombre que cuando se decidía hacer algo, lo hacía. Y no en el buen sentido, sino te quiero chingar, te voy a chingar y voy a usar todos mis poderes hasta chingarte prácticamente cualquier político en México. Eso era lo que era Richard Ledrede. Y en ese momento un obispo, pues no era un político, pero sí tenía un cargo importante, ¿verdad? Ahora, el obispo Richard decidió endosarle, más bien acusar a Alice de los siguientes crímenes: renegar la fe de Cristo, usar animales como sacrificios a demonios, organizar encuentros nocturnos en las iglesias para practicar magia negra, usar brujería para controlar y manipular a los cristianos, mantener relaciones con un demonio y asesinar a sus esposos. Bastantes cosas, ¿verdad? Y ahora, los hijos que las acusaban no tenían nada de pruebas, pero pues usaban la superstición del pueblo para de verdad hacerles creer que era culpable. No importa que todo el pueblo crea que es culpable, en un juicio el que te enjuicia son los jueces. Ahora, Richard Ledrede llamó al canciller de Irlanda y le pidió ayuda. Fue como, oye, yo estoy enjuiciando a Alice, a esta señora. No tengo pruebas, pero tienes que creerme, porque yo sé cuando hay una bruja cerca, las huelo. Para mala fortuna de Richard y para la buena fortuna de Alice, resulta que el canciller de Irlanda era, al parecer, hermano o un pariente del primer marido de Alice. No sé si era hermano o era primo hermano, pero era prácticamente un pariente muy directo del primer esposo de Alice. Así que cuando el canciller de Irlanda vio esto, le dijo, güey, déjate de tonterías, cierra el caso, esto no tiene sentido. Y para que el güey no siguiera, el canciller lo mandó como por el proceso de la burocracia, de que güey, deja el caso, si lo quieres hacer, pues te tienes que chutar todas estas cosas. Así que la burocracia decía, y es aquí lo que les explicaba de estas cosas que no están relacionadas, que no podía condenar a Alice de brujería si no la habían excomulgado durante 40 días. O sea, y aquí entra la cosa. Tú puedes comulgar, digamos que en la iglesia, o en ese momento cuando la iglesia tenía mucho poder, que ahorita no se da porque la iglesia cristiana se separó del Estado, pero en ese momento tú por la iglesia podías enjuiciar a alguien y aparte por el Estado podías enjuiciar a alguien por distintas cosas. Para enjuiciar a Alice de brujería tenían que excomulgarla primero y luego ya la enjuiciaban de brujería, ¿verdad? O sea, la iglesia la podía enjuiciar de hereje, pero no de bruja, ¿verdad? No entiendo muy bien por qué y no me voy a meter a investigar tanto, pero prácticamente es como la iglesia no tiene nada en contra de las brujas, pero sí en contra de los herejes. Es como, güey, no te puedo hacer nada por estar haciendo brujería, pero sí por adorar otras cosas. Así que te voy a excomulgar. Y ya excomulgada es como, estás creyendo en brujas. Bueno, yo el Estado te estoy diciendo que no puedes ser una bruja. Así que el güey le dijo, ¿sabes qué?
párale a tu pedo. O sea, el canciller le dijo, párale a tu pedo, pero si lo quieres hacer, tienes que excomulgarla primero, esperar 40 días y ahora sí ya la puedes enjuiciar por bruja. Richard se dio cuenta que pues prácticamente no estaba consiguiendo nada. Aún así el obispo citó a Alice. O sea, Richard citó a Alice y a su hijo para que dieran explicaciones. Obviamente Alice y su hijo no fueron. El obispo entonces acudió, o más bien llamó a varias personas para defensa de Alice. Pero obviamente digamos que esto era como que un truco, porque era para atormentarlas y que dijeran cosas en contra de Alice. El canciller le dijo que no podía tampoco hacer eso, porque como era una dama, alguien de alcurnia, necesitaba un abogado para una acusación tan grave como herejía. Entonces Richard acusó al canciller de hereje. Dijo, güey, no me estás ayudando, es porque tú también eres un hereje. Y el güey, el pedo se hizo tan grande que tuvo que llegar una comisión episcopal. O sea, los jefes del obispo llegaron y fue que, güey, relájate un chingo. Literalmente le dijeron, relájate un chingo. Pero el güey no se iba a detener ahí, era terco como un burro. Así que luego Richard, Ledre, yo estoy diciendo Ledre o Richard, es lo mismo. O sea, el obispo, Richard, contactó al oficial senior de Dublín, llamada Sir Arnold Lepore, y le explicó la situación, a lo que el güey prácticamente dijo, ¿sabes qué? Estás loco, y lo encarceló. De hecho, lo encarcelaron durante 2 semanas en la prisión de Kilkenny, donde vivían todos. El güey, en vez de agüitarse, las 2 semanas después, cuando lo liberaron, salió todavía más motivado y fue de que, bueno, ¿sabes qué? No puedo acusar a Alice con mis superiores, entonces me voy a meter contra los allegados a Alice. Así que le habló al hijo de Alice y a los compañeros y compañeras de Alice y se metió con ellos, especialmente con una mujer llamada Petronila de Meath, quien era la compañera más cercana de Alice y su doncella. En ese momento las mujeres de clase alta, que no existían las clases, simplemente las mujeres ricas, tenían doncellas, ¿no? Damas de compañía, que así les llamaron tiempo después. Durante varios meses torturaron a todas estas personas. A Petronila en especial la torturaron más y hicieron que confesara que Alice era una bruja y que había cometido muchos delitos. Además que Alice actuaba como una medium para tener relaciones con un incubo llamado Robin Artison. No sabía que los incubos tenían apellidos tan ingleses, pero un incubo prácticamente es un demonio con el que tú tienes relaciones sexuales, obviamente, y te roban tu energía de esa manera. O sea, supuestamente Alice era una loquilla diabólica. Y también torturó al resto de los amigos de Alice. Empezaron a decir cosas similares y decían que Alice era prácticamente la que orquestaba todas estas cosas demoníacas. Sin embargo, nadie fue en realidad enjuiciado y condenado, solamente Petronila. Ella se llevó la peor parte, y es que ella sí ardió en la hoguera el 3 de noviembre de 1324. O sea, 4 años después de haber iniciado este pleito. Y Petronila fue la primera persona en Irlanda en ser sacrificada por esto. No fue la primera condenada fue Alice. Técnicamente ella fue la segunda, pero fue la primera persona, de hecho, digamos que en esta casa de brujas, por así decirlo, en ser quemada, justamente. O sea, en este periodo de casa de brujas ella fue la primera. Y sí, sufrió un muy terrible daño. ¿Qué le pasó a Alice entonces, si Petronila dio la vida por su amiga? Bueno, pues es que la verdad es que Alice dejó Dublín cuando las cosas vio que se estaban poniendo mal. O sea, el canciller ya no podía defenderla. Este güey se pasó de pinche terco y decidió huir a Inglaterra. Ella estaba en Irlanda, se cambió de isla, simplemente fue a Inglaterra y se perdió en el tiempo lo que fue de ella. O sea,
prácticamente ya no se supo más de ella. Solo se supo que se escapó con una de las hijas de Petronila. Y su hijo, William, volvió tiempo después a Kilkenny, donde pidió perdón y a él dijeron, bueno, está bien, nada más ve a misa 3 veces al día y da comida a los pobres. O sea, dimensionen que a una mujer la quemaron viva y a un hombre le dijeron, ve a misa 3 veces al día y da comida a los pobres. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, y esta es la dimensión, digo, vean 200 años de diferencia. A una mujer la quemaron viva, a otro güey más culpable todavía fue que, güey, pero está bien, no hay pedo, güey, nomás dale de comer a los pobres y ve a misa. O sea, con Margaret Jones fue de que esta morra, la bruja, quémenla, ahórquenla. Y el esposo fue que, bueno, güey, ni modo. O sea, vete. Mándenlo a la cárcel. O sea, obviamente hay una disparidad muy grande y en ese momento, y todavía hay, o sea, ¿a quién queremos engañar? O sea, aún existe este sesgo hacia las mujeres y hacia acusarlas de cosas que no entendemos, ¿verdad? Y si se preguntan qué le pasó al estúpido de Richard Lesdre, bueno, ¿cuántas vueltas da la vida? Lo acusaron de herejía también a él. Lo excomulgaron, lo expulsaron de su diócesis, lo exiliaron, perdió todos sus beneficios y hasta el rey de Irlanda lo acusó. Y el vato murió solo y triste. Espero que así haya muerto, solo y triste. Recuerden, amigos, estas son historias de verdad, son historias de miedo. ¿Por qué? Porque imagínense ser acusado de algo que no cometiste y no tener ninguna facultad para defenderte más que escapar. Eso le pasó a muchísimas mujeres, una cantidad enorme de mujeres, no fueron cientos, fueron miles durante un lapso de 100 años y todavía ocurre. Tal vez ya no queman gente, aunque no lo crean, sí ocurre en ciertos países de África. Todavía en el año 2020 enjuiciaron a alguien por brujería, una mujer, y la asesinaron. Estas son cosas que pasaron. Perdón que sea tan cruel, tan crudo, pero son cosas que pasaron y que debemos recordar que no porque no entendamos algo debemos de destruirlo. Al contrario, debemos de comprenderlo y ver si nos está haciendo algún bien o algún mal. No se dejen guiar por su ignorancia, amigos. Siempre cuestionen y piensen qué es lo que está pasando. Puede que estén afectando a alguien, puede que se estén afectando a ustedes mismos. Espero que les haya gustado este episodio, que les haya gustado todos los episodios del mes de octubre. Misteriosos, terroríficos, no tanto, unos sí, otros no. Espero que les haya gustado. La historia está llena de estos eventos, más de los que nos gustarían, más de los que deberíamos. Pero al final, todo nos sirve para aprender. Nos vemos en el próximo episodio. Váyanme a seguir a mi Instagram, podcast.normal. Ahí subo todos los episodios y anuncio cuando hay nuevos. Vayan a YouTube, soy Francisco René, así búsquenme, ahí van a estar todos los episodios en video. Comenten, denle like, compartan, díganle a todos sus amigos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Bye.